Bien, una de las cosas que pudimos observar en el primer mensaje de esta serie y que todo discípulo del Señor debe grabar en su corazón es que las enseñanzas respecto del retorno de Cristo por su iglesia, o sea, lo que se conoce como la doctrina del arrebatamiento, son uno de los aspectos doctrinales más importantes de aquello que Jesús enseñó a sus discípulos en relación a nuestra salvación y vida eterna. Tienes que grabar en tu corazón, insisto, si eres discípulo del Señor, que todo lo que está relacionado con las enseñanzas respecto del retorno de Cristo son de vital importancia para aquello que es nuestra salvación y vida eterna. Tú tienes que entender todo lo relacionado al arrebatamiento. Amén. Muchos hoy en día, a causa de la gran ignorancia que hay respecto de este tema, podrían estar diciendo en sus corazones, mentira, esto no es un aspecto importante de la doctrina de gracia, solo son énfasis de ciertos grupos evangélicos para asustar a los feligreses. Pero debemos saber que independientemente de lo que digan algunos, el Nuevo Testamento, diga Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que va desde Mateo hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento, y que es en realidad toda aquella enseñanza que está establecida para el tiempo de la gracia, pues una y otra vez nos habla respecto del retorno de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo, hablando acerca de la gracia salvadora y su importante función en la vida del creyente, nos dice lo siguiente en Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego Pablo añade, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fíjate, aquí el apóstol Pablo hace una gran definición de lo que es en realidad la gracia. ¿Y cuál es la razón de su manifestación? Y en ello el apóstol Pablo, hablándonos acerca de la gracia salvadora de Dios, nos dice que ella no solo nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, que ella no solo nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, sino que además la gracia le enseña al creyente a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra manifestación que aparece en el texto que acabas de leer, pues en el original es la palabra griega epifanía, que significa manifestación, aparición y venida. Por tanto, podríamos traducir perfectamente allí en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, versiones modernas como la Nueva Versión Internacional traducen de este texto de la siguiente manera. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te fijas? Y claro, lo dice porque no podemos hablar de gracia salvadora si no hablamos al mismo tiempo del retorno de Jesús por su iglesia, porque este evento, el retorno de Cristo por su iglesia, es determinante para que los que fueron llamados e hicieron la voluntad de Dios entren al reino celestial o lo que se conoce como las moradas eternas de Dios, que dicho sea de paso, es la meta de nuestra salvación. La meta de nuestra salvación, la meta de todo nuestro recorrido desde que Dios nos llama a través de Jesucristo, no es que se arreglen nuestros asuntos terrenales. Todo eso es bueno. La meta del llamamiento santo no es que nosotros pasemos de una vida de pecado a una vida de buen comportamiento. Todo eso es necesario. Pero tenemos que sostener que la meta de nuestro llamamiento
es que a través de Jesucristo y a través de un comportamiento que agrade al Señor, entremos un día a las moradas eternas. Dile que está a tu lado, tu meta es llegar a la gloria. ¿Está aquí conmigo? Esa es la meta del Evangelio. La meta del Evangelio no es haber conocido a Cristo y su salvación. Ese es el inicio. La meta del Evangelio es que habiendo conocido a Cristo y su salvación, su preciosa salvación a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú puedas acceder a una nueva vida, a un nuevo comportamiento, a fin de que Dios te abra las puertas del cielo. Quiero subrayar esto en tu corazón, porque hoy poco se habla de este asunto. La meta del Evangelio es llegar a las moradas eternas. ¿Me escuchaste? Y es por eso que cuando Pablo habla de la gracia, habla del retorno de Cristo, porque la gracia no solo se manifiesta para justificación de tus pecados. La gracia no solo se manifiesta para que tú dejes tu iniquidad. La gracia se manifiesta no solo para que aprendas a vivir sobria, justa y piadosamente, sino para que además pongas un objetivo delante de ti: esperar la venida del Señor. ¿Y por qué? Porque este evento es el evento que Dios ha creado para que los que han sido llamados y han hecho la voluntad de Dios puedan acceder a las moradas eternas. ¿Estás aquí? Por eso es que Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 dice lo siguiente. Fíjate lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Está aquí? Para que sea que durmamos o vivamos juntamente con Él. Y luego dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este pasaje es importantísimo, porque si tú lo has leído con atención, que es lo que espero, pues te habrás fijado de dos cosas importantes respecto de lo que estoy enseñando. Primero, ¿qué menciona el pasaje? Que el apóstol Pablo creía 100% en aquello que Jesús les había enseñado a sus discípulos antes de su muerte. Porque la forma de escribir de Pablo es semejante a aquella enseñanza que los discípulos recibieron respecto del retorno de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra. Hay que recordar que el apóstol Pablo no estuvo de manera presente en las enseñanzas que Cristo transfirió a sus discípulos antes de la cruz, puesto que la conversión de Pablo es un suceso que ocurre posterior a la muerte y resurrección de Cristo. Todos los que hemos leído el Nuevo Testamento sabemos que el apóstol Pablo se encontró con Cristo camino a Damasco. Y este evento, si bien no tiene una data de tiempo,
No se sabe cuánto tiempo pasó desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Pablo se encontró con Jesús. Sí sabemos que este evento revela que Pablo no conoció a Jesús cuando éste estuvo en esta tierra. ¿Están acá? Por lo tanto, el apóstol Pablo, para conocer respecto de lo que Cristo enseñó, tuvo que ser discipulado. Y este pasaje te demuestra que Pablo conocía perfectamente la doctrina del arrebatamiento o retorno de Cristo que el Señor había hablado a sus discípulos, porque los términos que Pablo usa son exactamente los mismos términos que Jesús usa cuando Él enseña acerca de su venida. Vean ustedes, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Están acá conmigo? Y esta expresión, como ladrón en la noche, la enseñó Cristo a sus discípulos cuando Él estuvo en esta tierra. ¿Vinieron? Ahora, ¿qué quiero sostener con esto? De manera rápida. Tú no puedes ser cristiano y no creer en las sanas palabras de Jesús. Aquí tú puedes ver claramente cómo Pablo creía en aquello que Jesús enseñó respecto de su venida. Son las mismas palabras, como ladrón en la noche. Entonces, tú no puedes ser cristiano. Vamos, golpea al de al lado. No le digas nada, solo un codazo ahí, ¿no? Para que preste atención a lo que estoy diciendo. Tú no puedes ser cristiano y no creer a las sanas palabras de Jesús. O sea, tú no puedes ser cristiano y no creer a la doctrina que Jesús enseñó antes de la cruz, porque esa es la doctrina que descendió del cielo para nuestra salvación. ¿Me escuchaste? Y todos aquellos que piensan que el apóstol Pablo está desapegado de aquello que Jesús enseñó antes de la cruz, mienten contra la verdad. Porque aquí Pablo está enseñando acerca del arrebatamiento usando el mismo diálogo que usó Jesús. ¿Vinieron? Y lo segundo que este pasaje que hemos leído nos demuestra, ¿están atentos? Lo segundo que este pasaje nos demuestra es que todos los apóstoles, diga conmigo, todos los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, sabían perfectamente que el arrebatamiento estaba relacionado con aquel evento que permitirá a los elegidos entrar a las moradas eternas de Dios. Y es por eso que todos los apóstoles se dedicaron a enseñar respecto de este tema de manera contundente. No hay ningún apóstol que en sus escritos no nos hable acerca de la venida del Señor. Ninguno. ¿Están acá? Todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, predicaron fervientemente de esto porque ellos sabían que este evento estaba relacionado directamente con ese suceso extraordinario en donde los redimidos podrán entrar para morar en el cielo de gloria. Amén. Decíamos hace un momento que la meta del evangelio es que tú llegues a las moradas eternas. Si tú quieres llegar a las moradas eternas, tienes que irte con el Señor cuando Él regrese. Amén. Porque el arrebatamiento está directamente relacionado con ese suceso espiritual. Amén. Y es por eso, fíjate en este detalle, es por eso que los apóstoles no solo hablaron del retorno de Jesús, sino que fueron enfáticos a que los discípulos estuviesen preparados para ese evento. Así que aquí no vale tan solo con saber que Jesús ha de volver. Porque lo que la doctrina del Señor busca no es solo que tú sepas de este acontecimiento que es magnánimo, sino que estés preparado para aquel día. Amén. Hermanos, irse con el Señor es fundamental. Fíjate, estamos a 2025. Y yo podría, a través de un sermón, demostrarte a la luz de la Escritura, y probablemente lo hagamos, que hoy
estamos a un paso de que todo concluya. Yo no sé cuánto tú manejas respecto de las profecías, no sé cuánto entiendes respecto de los tiempos, pero puedo decirte que en mi trabajo como pastor y enseñador, en los años que llevo relacionándome con la Escritura, yo no tengo duda alguna de que estamos a un paso de la venida del Señor. Estamos jugando los descuentos del tiempo final. Usted sabe, por ejemplo, que en un partido de fútbol existen 90 minutos determinados para que se pueda realizar tal evento. Usted lo sabe. No somos un país ajeno a este deporte, el fútbol. Algunos son más futboleros que otros, pero la gente sabe que hay un tiempo determinado para que el partido se realice. Y tú has visto, ¿no?, en la televisión que cuando llega el minuto 90 aparece un señor con un letrero que lo levanta y te indica que a pesar de que llegaron o se dieron los 90 minutos, han de jugarse algunos minutos extra porque entre tanto se dio el partido, hubieron situaciones que ameritan que eso se extienda. En algunos casos los partidos duran 93 minutos, 95 minutos y en otros extraordinariamente han durado incluso más de 10 minutos de tiempo extra. Todo va a depender de cómo se dio el partido. Yo te puedo decir que no hay razón para que la trompeta no suene. La única razón es que estamos jugando el tiempo extra, porque Dios sabe el día y la hora. Y lo sabe y lo ha determinado porque Él espera que la gran mayoría de los hombres puedan salvarse. Amén. Así que si estamos jugando el tiempo extra, damos gracias a Dios que en ese tiempo extra Él nos haya llamado a su gracia. Amén. Claro que sí. Ahora, irse con el Señor es fundamental, porque el arrebatamiento está relacionado con la salvación eterna. Escúchame, mira, cuando Dios te llamó, la palabra salvación es un concepto amplio. Porque dentro de las cosas de las cuales Dios te salva, una de ellas es de ti mismo, de tus maldades, de tus trancas, de tu carácter, de tus problemas familiares, los económicos, etc. Pero eso no es el todo de la salvación de Dios. Dios está buscando que nosotros podamos morar en el único lugar que va a permanecer por siempre, que es su cielo. Todo lo demás será destruido. ¿Me escuchaste? Entonces, irse con el Señor es fundamental, pero debemos entender que irse con el Señor tiene como requisito haber hecho la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste? Si hoy estás aquí, el Espíritu Santo está usándome para que eso se grabe en tu corazón. Irse con el Señor, que es fundamental para la salvación eterna, tiene como requisito haber hecho la voluntad de Dios. Mira, Hechos capítulo 10, verso 35. Repito, Hechos 10, verso 35. Si quieres lo puedes mirar en la pantalla y así avanzamos rápidamente en el mensaje. Ahora, si lo quieres buscar, puedes buscarlo. Tú sabes que aquí no vamos a modificar ningún texto a beneficio del mensaje. Amén. ¿Vinieron? ¿Qué dice? Dije Hechos, perdón, Hebreos, capítulo 10, verso 35. Hebreos, capítulo 10, verso 35. Corrijo porque soy ser humano y nos equivocamos, ¿ves? Aleluya. No hay ser humano que no se equivoque. Amén. El punto es que cuando te equivoques, reconozcas que te equivocas y no le eches la culpa al otro. Amén. En este caso yo podría haberle echado la culpa al sistema digital que tengo aquí, pero no, fui yo. Ya. Hebreos 10:35, ¿ya lo tienes? Sí. Dije que para irse con el Señor
El requisito es haber hecho la voluntad de Dios. Aquí en Hebreos, fíjate lo que dice el apóstol. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Escúchalo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué cosa? Para preservación del alma. Aquí el libro de Hebreos, que es una cátedra respecto de lo que es la gracia en relación a la ley mosaica, nos dice que para irnos con el Señor es necesario hacer la voluntad de Dios. La gracia nunca ha ocultado, los textos de gracia nunca han ocultado que el requisito para irse con el Señor, que nos permite entrar a las moradas eternas, es haber hecho la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando de la venida del Señor, recuerda a los hermanos de Tesalónica la importancia de ser sobrios y velar para aquel día. Porque quienes no se vayan con el Señor a causa de su mala condición espiritual, escúchame bien, quienes no se vayan ese día con el Señor a causa de no haber cumplido con ese requisito, nunca alcanzarán de otra manera la entrada al reino celestial. Si tú no te vas con el Señor cuando Él venga, a causa de tu mala condición espiritual, porque esa es la única razón por la cual quedarás fuera, porque es requisito de Dios el Padre que tú hagas su voluntad. ¿Me escuchaste? Pero si tú te quedas aquí, habiendo perdido el gran tiempo que Dios te dio para tu transformación, déjame decirte, no existirá ninguna otra fórmula ni forma para que tú puedas acceder a la vida eterna. ¿Y qué significa eso? Pues que si yo no tengo forma de entrar al cielo de gloria, entonces estoy condenado a una eternidad en el lago de fuego. Porque no hay término medio. O accedes a las moradas celestiales, o entonces recibes gran condenación. Vamos al capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, pero ahora en el versículo 6. Porque aquí el apóstol Pablo, hablando de la venida del Señor, como dije recién, le recuerda a los hermanos de Tesalónica la importancia de ser sobrios y velar. ¿Y por qué es tan importante ser sobrios y velar antes de la venida del Señor? Porque si tú te quedas aquí, escúchame, no hay ninguna otra manera de que tú puedas acceder a la gloria. Fíjate, capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor desde los cielos con los ángeles de su poder. Aleluya. ¿Cuándo será el reposo? Cuando se manifieste el Señor, cuando venga, porque la palabra manifestación está relacionada con la palabra epifanía, que es manifestación o venida. Cuando venga el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjate, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, uno, de los cuales hoy en día en el mundo son millones, pero no solo dar retribución a esos que no quisieron nunca ser recíprocos al llamado, sino que dar retribución también, y lo dice Pablo, sino también ni a los que obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿qué les pasará a aquellos que no quisieron aceptar el llamado de Dios? ¿Y qué le pasará a aquellos que, habiendo sido alcanzados por la gracia, decidieron llevar una vida cristiana lejos de aquello que son los mandamientos establecidos por el Señor? ¿Qué le pasará a aquellos que no obedecen al evangelio? Y puede ser tu caso, que estés sentado aquí y crees en la existencia de Jesús, crees en la existencia de Dios, pero no obedeces al evangelio. Pues mira lo que dice Pablo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Atención, hermanos.
Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo está dando una cátedra respecto de lo que le ocurrirá a todos aquellos que no quisieron aceptar el llamado y también aquellos que no obedecen al evangelio. ¿Qué es lo que ocurrirá? Sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. ¿Cuándo se decretará esto? Cuando venga en aquel día. Porque hasta que Cristo no venga, todavía hay tiempo. Por eso esto es gracia extendida. Porque hasta que no suene la trompeta, para ti y para mí, hay tiempo. Y esta mañana es una mañana de gracia, porque Dios nos está dando tiempo. Amén. Pero cuando Él venga en aquel día, el decreto será establecido para aquellos que no creyeron ni obedecieron. ¿Están acá? Fíjate verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron. Aleluya. Yo espero que tú seas uno de esos, que cuando Él venga puedas experimentar esto, de que lo glorifiques y lo admires. Hermanos, si tú el día del Señor no eres arrebatado, estás eternamente perdido. Por eso es que es importantísimo levantar la voz y pregonarlo. Satanás ha usado a varios para que durante los años se haya ido alejando de los oídos este asunto del arrebatamiento. Y hoy la gente mira el arrebatamiento de las iglesias como un evento. Así como lo que ocurre un 31 de diciembre en las costas de nuestro país, un evento. Pero este no es un evento, es el único evento para que los redimidos puedan entrar a las moradas. Amén. Fíjate lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2 verso 28, que nos demuestra que los apóstoles entendían la importancia de este evento y el por qué los discípulos tenían que estar preparados espiritualmente para cuando esto ocurriera. ¿Ya tienes primera de Juan? 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en él. ¿Cómo dice? Permaneced en él. Y luego señala para que cuando se manifieste, otra vez la palabra manifestación. ¿Lo vas entendiendo? O sea, para que cuando Él venga es lo mismo. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si todos los que creyeron en Jesús están asegurados de irse con Él, porque Juan señala que algunos se tendrán que alejar avergonzados porque creer no es suficiente. Porque el requisito para entrar a las moradas nunca ha sido solo creer. Creer es una parte del requisito, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste? Y es por eso que Juan le habla a la iglesia, así como Pablo, de la importancia de permanecer en Él, de la importancia de vivir el evangelio tal como Cristo lo ha enseñado,
Porque llegará el día en donde sonará la trompeta y muchos no serán dignos de salir de aquí. ¿Me escuchaste? Muchos discípulos con una vida espiritual, no en condiciones como Dios establece, se alejarán avergonzados. Es por eso que es necesario predicar este tipo de mensajes. Porque como decía recién, muchos cristianos en estos días, a causa de muchas doctrinas libertinas, están hipotecando su eternidad. Y no solo porque desestiman la venida del Señor, sino porque además han perdido de vista lo importante que es estar en condiciones espirituales para aquel día. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer, estamos hoy, mes de julio del año 2025, después de todo lo que ha ido pasando en los últimos 80 años, ya sabiendo, queridos hermanos, que cada día que pasa, más cosas ocurren frente a nuestros ojos. Estamos hoy, julio del año 2025. ¿Estamos realmente en condiciones para enfrentar aquel día? ¿Es tu condición espiritual una condición aceptable para aquel día? Pregúntatelo. ¿Es tu vida cristiana un reflejo de lo que Dios espera ver de ti después de todo lo que Dios te ha enseñado respecto de la vida que a Él le agrada? Y digo esto porque estoy en una congregación donde uno de sus pilares más importantes es el pilar del discipulado. Creemos fielmente que el discipulado es esencial para la transformación del alma. Por lo tanto, más del 90% de los que hoy están sentados aquí han sido enseñados respecto de la vida que a Dios agrada. Porque si hay algo que el discipulado hace es revelar al corazón del discípulo aquello que Jesús mandó y qué es lo que a Dios le agrada. ¿Viniste, no? Entonces, la pregunta es clara. ¿Es tu vida cristiana hoy un reflejo de lo que Dios espera ver de ti después de todo lo que Dios te ha enseñado en relación a la vida que a Él le agrada? Más del 90% de los que están sentados en esta sala no son ignorantes de lo que Dios señala. Y no solo porque yo he sido su enseñador, sino porque cada uno de ustedes tiene como ejercicio diario leer las Sagradas Escrituras. Nadie es ignorante aquí. Probablemente algunos de los que han sido invitados no tengan una relación constante con la Escritura. No lo sé. Pero un discípulo del Señor Jesucristo es enseñado a una vida que Dios agrada. Es acá. El punto no es si conocemos lo que a Dios le agrada. El punto es si somos un reflejo de aquello que Dios establece. Yo sé que algunos, mira, este mensaje está siendo ministrado a los que estamos en la sala. La sala está llena hoy. Pero este mensaje no solo lo escuchan aquellos que están sentados aquí. A esta misma hora hay gente escuchando a través de nuestro canal de televisión y a través de otras plataformas. Mañana este mensaje va a salir por nuestra radio que es escuchada por mucha gente en Latinoamérica. Y en unas 2 semanas más probablemente este mensaje sea colocado en YouTube, en donde tendrá muchas, cientos y miles de visitas. Probablemente más de alguno escuchando hasta aquí podrá decir, ¿pero qué está diciendo, pastor? ¿Acaso no me basta solo con creer para ser salvo? Y déjame decirte una y otra vez lo mismo. Creer para ser salvo es súper necesario. Súper. Si tú no crees, no puedes ser salvo. Porque el evangelio parte con la acción de creer. Creer que eres pecador. Creer que Cristo vino y murió. Y creer que resucitó. Y creer que la cruz es suficiente para tu justificación. Y que la sangre de Jesús fue derramada precisamente para que todo lo que estaba contaminado en ti fuera deshecho. Dios dice, yo deshice como a nubes tus rebeliones. Aleluya. Y creer que hay un antes de Cristo en tu vida y un después de Cristo. Por lo tanto, creer es fundamental. No estoy señalando lo contrario. Amén. Pero tenemos que saber que si bien la salvación es por medio de la fe, como dice Pablo,
También es necesario entender de una vez por todas que la salvación eterna de la cual habla la gracia es la suma de la fe en Cristo a fin de vivir como Jesús mandó. Si tú quieres vida eterna, tienes que tener fe en Cristo. Y una fe que se demuestra viviendo como Él mandó. ¿Me escuchaste? Entonces la salvación eterna es la suma de esas dos cosas. Creer en Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Jesús? Amén. Aleluya. Pero eso tienes que manifestarlo. Amén. Tienes que demostrarlo. La fe es demostrativa. ¿Cómo sabemos que Noé le creyó a Dios? Porque en el patio de su casa había un arca. ¿Cómo sabemos que Abraham le creyó a Dios? No solo porque salió de Ur de los Caldeos, sino porque fue al monte Moriah y puso a su hijo ahí en el altar. Dile a que está todo, la fe es demostrativa. ¿Cuántos creen en Jesús hoy aquí? Pues tú tienes que demostrar tu fe en Cristo. No solo diciendo yo creo en Cristo, sino haciendo lo que Él dice. Porque la salvación eterna es la suma de esas dos cosas. Tu fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Tu fe en Cristo como el único que realmente exhibió a los principados y potestades. Tu fe en Cristo como el único que clavó el acta de los decretos que te era contraria. Tu fe en Cristo. Pero que se demuestra por medio de obediencia. Amén. Efesios 2:8, quiero ir rápidamente a este texto, porque acabo de decir que la salvación eterna, no la salvación terrenal, hermanos. Fíjate, probablemente tú estabas atrapado en un problema matrimonial y vino Dios y tú creíste a Él y Dios te sacó de ese problema matrimonial. Porque esto es un símil de lo que ocurrió en Israel. Dios rescató con mano poderosa a Israel de Egipto. La salvación de Dios que sacó a los israelitas de Egipto. Solo tenían que creer. Pero entrar a la tierra prometida tenía un gran precio. Y era obedecer a Dios en el desierto. Amén. Entonces, es cierto, has creído y Dios te ha salvado de tus asuntos terrenales. Pero aquí no estamos hablando de salvación terrenal, estamos hablando de salvación eterna. Diga conmigo, salvación eterna. Y dije que la salvación eterna de la cual la gracia habla es la suma de la fe en Cristo que se materializa o se demuestra viviendo como Él manda. Amén. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ves? La fe es importante para ser salvo. Lo dice allí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. ¿Lo estás leyendo? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe. Porque crees a causa de que el Espíritu Santo te convenció. No crees porque eres más inteligente. Amén. ¿Te acuerdas que tú estabas completamente cerrado al Evangelio? A ver, levanten la mano aquí, rápido, así simple. Los que estaban ultra cerrados al Evangelio. Los que se recontrajuramentaron nunca llegar a ser cristiano evangélico. Nunca ser canuto. A ver, levanten la mano. ¿Y qué haces aquí? Le pusiste todos los muros al Señor y el Espíritu Santo igual te convenció de pecado, justicia y juicio. Don de Dios. Y has creído. Y si alguien te pregunta, oye, ¿por qué ahora crees si antes tú perseguías este camino? No sé, algo ocurrió en mí, antes era ciego y ahora veo. Don de Dios. Porque nadie cree porque es más inteligente. Amén. Porque si fuera por eso, seríamos los que menos creeríamos. Sí, pues estaría esta sala llena de científicos, médicos, gente que, astronautas, gente que ya miró el espacio. No tú, hermano. Pero no es una ofensa, es la realidad, ¿no? A veces la realidad ofende, pero no es una ofensa. No te la estoy tirando como ofensa. Pero si creer fuera de inteligentes, esta sala, por lo menos, estaría ausente de ti. ¿Pero por qué lo encuentran ofensivo?
Los inteligentes no llegan quebrados como tú llegaste. Creemos por don de Dios. El Espíritu Santo te alcanzó y te convenció. El Espíritu Santo te rodeó y hizo botar todas tus murallas de incredulidad. Y por eso antes eras ciego y ahora ves. Amén. Es don de Dios. Entonces, cuando nosotros somos alcanzados por el Señor y creemos, no creemos porque en nuestra lista de vida antes de Cristo tuviéramos alguna obra hecha que fuera la causa por la cual Dios nos haya alcanzado. Por eso que Pablo dice no por obras. Porque nada hicimos para que el Señor, nada bueno hicimos para que el Señor dijera, ya, con este muchacho sí. Así que gloria al Señor por el don de la fe, por habernos convencido. Amén. Pero luego en el versículo 10, si bien dice no es por obra para que nadie se gloríe, el verso 10 dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es cierto, la salvación no es por obra, pero sí es por buenas obras, porque hay una gran diferencia entre obras y buenas obras. Las obras son lo que tú haces, eso que a ti se te ocurre que es bueno y con lo cual podrías impresionar a Dios. Y por obras nadie será salvo. ¿Me escuchaste? Nada bueno que hagas. Por eso que cientos y miles de católicos que se creen piadosos están perdidos si no vienen a Cristo de la manera correcta. Porque esto no es por obras, no es por lo que yo creo que hay que hacer de bueno. No es de acuerdo a lo que a mí se me ocurre. Porque todo lo que a mí se me ocurre sin Cristo nace de un corazón pecaminoso, nace de un corazón perverso. Entonces la salvación, ¿cómo es? Por buenas obras, que son las ideas de Dios. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué fuimos creados? Para hacer buenas obras. Estamos creados para hacer obras, pero no nuestras obras, sino las obras de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dile que está a tu lado, tienes que andar en las obras que Dios determinó. Deja de andar en las tuyas y anda en las de Dios. Algunos mal entendieron este texto. No es por obra, no hay que hacer nada. No es eso. Porque dice que debemos andar en algo. ¿En qué? En buenas obras. ¿Entiendes? Entonces, si no entendemos que la gracia es una manifestación que nos enseña a vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, o sea, si no entendemos que la fe en Cristo nos debe llevar a poner por obra sus mandamientos de vida, nunca seremos promovidos a la gloria. Yo sé que lo que estoy predicando para muchos que van a escuchar es atípico, porque estamos llenos de mensajes que hablan solo de creer y nada más. Pero insisto, si tú lees el Nuevo Testamento te darás cuenta que la gracia es una manifestación que nos enseña a vivir haciendo la voluntad de Dios. Y si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que tu llamado es que tú cambies 180 grados la forma en cómo vives, que el tiempo que Dios te da es para que tú hagas de tu vida aquello que es su voluntad, nunca serás promovido a la gloria. Y tu fe en Jesús no será suficiente para entrar al cielo. Porque Dios espera que por causa de creer en Cristo hagas lo que Cristo mandó. De hecho, Jesús en su doctrina fue enfático en señalarlo. Este es uno de los textos más repetidos acá en Levantando a Cristo, porque yo lo menciono prácticamente en todos los mensajes, pero que comúnmente se olvida. Jesús dijo en el versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Y yo lo he explicado muchas veces y no me cansaré de explicarlo nuevamente. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu. Por lo tanto, está hablando de gente que fue convencida de pecado, justicia y juicio. Está hablando de gente que sí creyó en Jesús, porque por algo lo llama Señor. Pero Jesús dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor. Para decir que Jesús es el Señor, tienes que haber creído y haberlo confesado. Y todos los que estamos aquí,
por lo ahí probablemente a excepción de uno, hemos creído en Jesús y le hemos confesado. Hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y Jesús le dice a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. ¿Cómo dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar al cielo hay un requisito: hacer la voluntad de Dios. Amén. Es por eso que el Señor Jesucristo señaló que Él en su venida pagaría cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Todo esto es lenguaje de reino que hoy día no se menciona, porque hay algunos que le tienen un rechazo tremendo a la palabra obras, como que si la palabra obra y Cristo no congeniaran. Y es el mismo Cristo que dice que en su venida, porque estamos hablando de su venida, Él pagará a cada uno según sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 24 lo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuántos de aquí son discípulos del Señor? ¿Eres discípulo de Cristo? Este mensaje es para ti. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Alexander, Jesús te está diciendo a ti hoy. Freddy, Jesús te está diciendo hoy a ti. ¿Alguien más es discípulo? David, Jesús te está diciendo a ti. Marlene, Jesús te está diciendo a ti. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, como dice, la hallará. Y luego en el verso 26 Jesús hablando con sus discípulos, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y en el versículo 27 podemos decir abiertamente, y yo te lo digo con toda propiedad, que esta es la primera vez que Jesús habló de su venida a los discípulos. Probablemente ellos no lo entendieron en todo, pero esta es la primera vez que Jesús habla de su venida. Capítulo 16 de Mateo, no lo olvides. Y Jesús aquí les dice a ellos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El día en que Jesús venga, se establecerá cuáles fueron tus obras. Si tus obras te hicieron digno del cielo. Sé que esto suena súper anti-evangelio moderno. No estoy hablando de las obras humanas, estoy hablando de la obra que hacemos en obediencia a Jesús. De esa obra estoy hablando. Cada uno según sus obras. Porque lo que Dios está mirando ahora, hermano y hermana, son tus obras. Ahora, ya que entraste a la gracia sin obras, ya que fuiste alcanzado sin ninguna obra que te hiciera digno, hoy que ya fuiste lavado, redimido, hoy que ya has sido justificado, hoy lo que Dios está mirando y observando es lo que haces con lo que Él te enseña. Eso mira Dios. No mira si cantas más fuerte que tu hermano de al lado. No mira si tocas mejor el instrumento que otro. Ni si predicas con más energía que el predicador anterior. Eso no está mirando Dios. Está mirando si tú eres de los que obedece a lo que Él estableció, que es la vida de reino. Verso 27, ¿lo leemos todos juntos? Ahora yo quiero que se comprometan a leerlo. Amén. Porque el diablo a esta hora está haciendo shh, shh. Y mañana muchos van a escuchar y van a lanzar piedras contra este predicador, porque ¿cómo se me ocurre a mí decir obras? Porque le tienen una fobia a las obras. ¿Y sabe por qué le tienen fobia a las obras? Porque ellos no quieren mover un dedo para hacer la voluntad de Dios. Por eso le tienen fobia a las obras. Por eso es que hay un evangelio moderno que le tiene fobia a las obras o a la palabra obra, porque ellos no quieren hacer lo que Dios dice. Ellos quieren que Dios les sirva en sus intereses. Por eso es que el evangelio moderno centra a Dios girando alrededor del hombre. Pero el evangelio verdadero te puso en la órbita donde tú giras alrededor de Dios. Porque Él es el centro de todo. Amén. Nunca olvides, Él es el centro de todo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Él es el centro. Y si a ti eso no te gusta, tienes un problema con Dios.
¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Verso 27, 1, 2 y 3. Porque el Hijo del Hombre... Frénate, qué glorioso. Esta es una verdad que el diablo ha querido acallar, pero que hoy el Espíritu del Señor está pregonando desde aquí, desde este púlpito. Porque el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Tarde que temprano la trompeta sonará. El Hijo del Hombre vendrá. Es una promesa del cielo, es el plan eterno de Dios. Dios trazó que Él naciera, Dios trazó que Él muriera, Dios trazó que Él resucitara y Dios ha trazado que Él regrese. El Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. El mismo que nació, el mismo que murió, el mismo que resucitó va a venir. Él mismo lo asegura. ¿Sabe por qué los discípulos después en la iglesia primitiva hablaban de esto, aunque esto sonara medio loco a los que escuchaban? ¿Cómo no iban a creer que el Hijo del Hombre iba a venir si antes les había dicho voy a resucitar y resucitó? Por eso es que Pablo predica respecto de que Él vendrá. Pedro predica que Él vendrá. Santiago predica de que Él vendrá. Juan predica de que Él vendrá. ¿Cómo no iban a predicar de que Él iba a volver si ellos lo vieron morir y también lo vieron resucitado con poder y gloria? Lo pudieron tocar y palpar y estuvo con ellos 40 días hasta que ascendió al cielo. ¿Cómo no iban a creer que Él iba a venir? Él les había dicho, el Hijo del Hombre padecerá, pero resucitará al tercer día. Y ellos no lo entendieron. Dice la Biblia que no lo entendían. Él murió. Juan el apóstol estuvo frente a la cruz, mirando como él decía, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo vio morir. Vio cómo el soldado le enterró la lanza y de su herida brotó sangre y agua. Los discípulos vieron cómo Él fue envuelto en paños y colocado en la tumba de José de Arimatea. Y vieron la piedra puesta allí, imposible de que un ser humano o dos pudieran abrirla con facilidad. Y vieron la guardia romana puesta allí, señores, para que nadie robara el cuerpo. Y fueron impactados cuando las mujeres fueron a la tumba y se dieron cuenta que Él no estaba allí. No estaban ni los soldados, ni estaba el Señor. Y vieron cómo el ángel se les apareció y les dijo, Él ha resucitado. En Galilea le veréis. ¿Cómo no iban a predicar de que iba a volver? Si se levantó de la muerte con poder, así traspasará los cielos con poder. Amén. Si Él estuvo oculto de ellos, escúchame. Si Él estuvo oculto de ellos 3 días, lo cual era casi imposible de que Él volviera a la vida, ¿por qué es imposible pensar que ha estado oculto 2000 años? Y en algún minuto va a aparecer para que estemos para siempre con Él. El Hijo del Hombre vendrá, aleluya. Si no lo crees es tu problema, pero creer en Jesús es creer que Él va a volver. Y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, lo lees conmigo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aplaude al Señor y bendícele esta mañana. Las únicas personas, escúchame, porque dice pagará cada uno según sus obras. Dios mío, Señor. Estoy en la introducción de este mensaje. Las únicas personas, ¿me estás prestando atención? Las únicas personas que sus obras son hechas en Dios son las personas que practican la verdad de Jesús. Entonces, cuando Cristo dice, volveré y pagaré cada uno según sus obras, ¿qué tengo que saber yo?
que las únicas personas que Dios reconoce que sus obras han sido hechas en Dios, o sea, en obediencia a Dios, son las personas que han practicado la verdad de Jesús. Y esto Jesús lo dijo. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Siempre nos centramos en Juan 3:16. ¿Por qué de tal manera? Precioso. Yo lo predico y lo creo. Pero Juan 3:16 no es lo único que Jesús dijo. Jesús en su conversación con Nicodemo dice cosas potentes. Y en el versículo 21, ¿qué dijo Jesús? Más el que diga conmigo, practicar. Por favor, grábalo aquí, practicar. No solo pregonar, no solo te lleves la vida enseñándole a otros, practícalo. Pon tu meta en practicar la verdad, porque los que practican la verdad son los que manifiestan verdaderamente que sus obras han sido hechas en Dios. Amén. Por eso es que Pedro, hablando del retorno de Cristo, 2 de Pedro 3:8, mira lo que dice Pedro aquí en el capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Estamos en 2 de Pedro. Ahí está en la pantalla. Que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Ahí está el tiempo extra. Estamos jugando los descuentos. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tremendo. Gracias, Señor. Gracias por eso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjate, versículo 10 de 2 de Pedro es exactamente igual a lo que Pablo dice en Tesalonicenses capítulo 5, porque es la misma doctrina. El Señor vendrá, ¿cómo dice? Como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡ey! La tierra va a ser deshecha. Este planeta se va a acabar. El planeta, tu casa, tu carro, tu título, todo. Tu jefe, la empresa, el dólar, Donald Trump, Gabriel Boric, todo se va a acabar. El capitalismo, el comunismo, las ideologías, el animalismo, la ecología, todo se va a acabar. La señora Juanita que está en la esquina, todo. Esval que no te responde el teléfono, Chilquinta que te cobra acá, todo se va a acabar. El oro y la plata de este planeta se va a derretir, porque Dios ha sentenciado este planeta y este planeta se va a acabar. ¿Me escuchaste? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, diga nosotros, dígalo con confianza, nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensible en paz. Si tú le vas a aplaudir, apláudele con todo al Señor. Este es el espíritu de la iglesia de Jesús. Esto que escribe Pedro y que escribe Pablo es el espíritu de la iglesia del Señor. Nosotros que esperamos según sus promesas, debemos procurar con diligencia. Toma asiento, verso 14. ¿Qué debemos procurar? ¿Qué debemos procurar? ¿Qué debemos procurar levantando a Cristo?
O Pedro y Pablo están equivocados, o los predicadores de tiempos modernos están equivocados, pero no pueden estar ahí los dos. Pero este estuvo con el Señor. Lo oyó, lo tocó, lo vio transfigurarse, lo vio resucitar. Y en su traición lo vio como éste le perdonó y le devolvió su ministerio días después de haber fallado. Yo confío más en este. Porque este lo vio. Este escuchó, este estuvo en el monte de Galilea. Y como dice Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Ojo, no dice infalibles, porque el Evangelio no propone ser infalible. Amén, porque si propusiera ser infalible. Ay, Dios. Dice irreprensible. ¿Y cuando tú te vuelves irreprensible? Cuando lo que está mal en tu vida es reprendido y es corregido. Ahí te vuelves irreprensible. Ya nadie más tiene que decir nada de ti porque a mí me corrigieron. Amén. Por eso aprende a valorar que te corrijan. No gusta, a nadie le gusta la corrección, pero valórala. Bien, ahora habiendo entendido todo esto, ni un amén. Uno cuando está preparando el mensaje y el Espíritu le está hablando, uno de todas maneras en su mente proyecta cómo va a ser el mensaje y espera. Y uno tiene siempre dos imágenes. Uno saliendo así y uno saliendo así. Vamos por la primera. Habiendo entendido esto, todavía se les revela que los mentirosos no van a entrar al reino. Habiendo ya pasado por esta primera parte del mensaje, no sé si alcanzaré a terminarlo ya. Vamos en 1:05 de mensaje. 1:05 minutos. Lo que sería como 1 hora de mensaje si dejamos afuera que oramos y nos saludamos. Amén. Visualicemos cómo fue que Jesús le habló a sus discípulos de su retorno, porque es importante visualizar cómo Jesús le habló a sus discípulos respecto de su retorno. Porque si nosotros miramos cómo Jesús habló de su retorno, entonces podremos tirar a la basura un sinnúmero de fábulas que han entrado a la iglesia respecto de este importante tema de salvación. Yo les decía hace un momento que según lo que yo he podido observar de mi lectura bíblica, la primera vez que se ve en los 4 evangelios que Jesús habla con sus discípulos respecto de su retorno fue cuando el Señor le preguntó a ellos, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Y qué dicen ustedes que yo soy? ¿Se recuerdan? Y ahí es cuando aparece Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Y aquí te daré la llave del reino, todo lo que atarse en la tierra será atado. ¿Te recuerdas de ese pasaje? E inmediatamente después de esa exaltación que recibe Pedro a causa de la revelación, Jesús les anuncia que él iba a morir. Les anuncia que iba a padecer mucho de los escribas, ¿cierto?, de los fariseos y que iba a morir. Y entonces tú conoces la historia. Pedro lo toma a un lado y comienza a censurarlo, comienza a retarlo, diciendo, Señor, no te hagas esa clase de mal. Y es ahí donde Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Te estoy prácticamente citando todo ese capítulo 16, ¿no? Porque me eres tropiezo, porque no ponen la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí Jesús le dice a todos sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿cierto? Y ahí Jesús en ese pasaje les dice, porque el Hijo del Hombre, por primera vez, Mateo dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. Es la primera vez que ellos escucharon, vendrá otra vez.
Y probablemente en ese pasaje o en esa oportunidad ellos no lo asumieron del todo. Porque la Biblia nos declara que los discípulos no asumieron inmediatamente todo lo que Jesús les dijeron. Y no es de sorprender, porque usted ¿cuántos años lleva en la iglesia? Y usted no ha entendido del todo desde el inicio ni desde el inicio de este mensaje, ni desde el inicio de su evangelio. O sea, porque para que se revele todo uno tiene que escuchar y reescuchar, escuchar y reescuchar, meditar y meditar, y se te va revelando, se te va aprendiendo la ampolleta. ¿Dices amén a eso? Amén. Ahora, si llevas 40 años y no has entendido nada, ese es otro problema. Hazte ver. Amén. Entonces tenemos que Mateo 16 sería como la primera vez que Jesús, ¿cierto?, les menciona. Ellos todavía no han llegado a Jerusalén. Porque cuando Jesús menciona esto, Jesús les está hablando de que Él va a ir camino a Jerusalén para morir allí. Ellos no estaban en Jerusalén cuando Jesús habló de esto, Mateo 16. Entonces, oficialmente, la primera vez que Jesús les transmite esto como doctrina es a la salida del templo, o sea, cuando ellos ya estaban en Jerusalén. Lo que significa que Jesús les habló respecto de su retorno al final de su ministerio. O sea, después de varios años de estar con ellos enseñándoles. ¿Me va siguiendo, cierto? ¿Dónde se demuestra esto? Marcos capítulo 13. Ahí Marcos nos da un detalle súper importante. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Juan y Jacobo le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Según lo que nos relata Marcos, Jesús ya está en Jerusalén, ya está al final de su ministerio, y son los discípulos quienes le muestran el templo a Jesús, y Jesús declara algo que es determinante. Jesús declara juicio sobre el templo y sobre los edificios que están en Jerusalén. De hecho, Jesús lo dice allí, ¿no? Lo leíste, ¿cierto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa declaración hizo que los discípulos le preguntaran. ¿Qué discípulos? 4 discípulos menciona, ¿cierto? Juan, Jacobo, Pedro y Andrés, que le preguntan, dinos cuándo vendrá este juicio. Así comienza esta conversación. ¿Me siguen, cierto? ¿Cuándo todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo serán? Y aquí Jesús les responde, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, mas cuando hagáis de guerra y de rumores de guerra no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y reyes os llevarán a causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlo, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni pensar, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantan los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todo a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda a casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestro día no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, el Cristo está allí, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque si... me perdí, porque se levantarán, verso 22, falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible aún los escogidos. Verso 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con su poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. De la
quiere aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o al mediodía, al medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta es la primera vez que Jesús oficialmente habla de su retorno. Y si leíste con atención, bueno, yo lo leí bastante rápido, ¿cierto? Algunos solo escucharon. Amén. ¿Lo leíste con atención? ¿Se puede leer con atención a pesar de leer rápido? Si observaste con atención lo que leímos, veremos que el Señor no solo les dejó claro que Él regresaría. Aquí Jesús les deja bastante claro que Él va a regresar, ¿cierto? Sino que también Jesús les dejó claro de qué manera o qué forma sería. ¿Y qué vemos de lo que Jesús habla respecto de su regreso? Pues vemos 4 cosas importantes que no podemos olvidar. Primero, que Jesús volvería en momentos cruciales de la etapa final de la historia de la humanidad sobre esta tierra. 2, en un día y hora que nadie sabe. 3, antecedido por varias señales que podrían anticipar el tiempo. 4, con una aparición desde los cielos en las nubes con el propósito de sacar a los escogidos. Ahí están los 4 pilares de la doctrina del arrebatamiento. En un momento crucial de la etapa final de la historia. ¿Aló? 2, en un día y hora que nadie sabe, ni tu pastor, ni el profeta de la esquina, nadie. 3, antecedido por varias señales que iban a poder anticipar al creyente el tiempo, no al día, el tiempo. 4, con una aparición desde los cielos, en las nubes. ¿Con qué propósito? Sacarte a ti. Así es como Jesús enseñó su retorno. Verso 26, si lo lees conmigo, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aleluya. Amén. Entonces los discípulos fueron advertidos con claridad y precisión que Él regresaría para sacar a los escogidos. Dile al que está a tu lado: Él regresa para sacar a los escogidos. Como dije, Él regresa para sacar a los escogidos. Ahora bien, no tengo mucho tiempo. Vamos en 1 minuto 15, 13 si sacamos la oración. Hay que maximizar los recursos. ¿Se quieren ir? No. ¿Pero con el Señor? Sí. ¿Viste? Para ver si estaban velando. Aunque hay algunos que son como las vírgenes aquí, están tan dormidos que se les cayó la vasija y el aceite, ya no saben qué hacer, mira. ¿Se quieren ir? Pero con el Señor. Sí. Muy bien. Tú debes grabar en tu corazón que Él volverá a la tierra no para mostrarse como los fuegos artificiales en el 31 de diciembre. ¿Por qué viene? ¿A qué viene? Viene a sacarnos en cara que Él era en verdad y guajajaja, que no creíste. ¿Sabes por qué viene?
Porque ha llegado la hora que todos los que creyeron, a los que le dio potestad para ser hechos hijos, salten de esta tierra a las moradas eternas. Viene a buscar a los suyos. Aleluya. Ese es el verdadero propósito de su retorno. Y yo te decía algo, ya voy a ir terminando, yo te decía algo, no alcanzaré a terminar toda la idea, pero creo que el mensaje ha sido bastante claro. Jesús les habló a la salida del templo, todavía Él no es apresado ahí. Todo indica que esto fue cerca o en el monte de los olivos, donde Jesús se reunía con sus discípulos. Pero todavía no ha ocurrido ni siquiera la última cena. Y Jesús ya les ha advertido y les dijo con precisión 4 cosas. ¿Te acuerdas o no? Las 4 cosas. Bueno. Pero Jesús no les habló solo ahí. Dice el orden cronológico que tú no lo vas a encontrar en uno de los evangelios. Este es el trabajo que hago yo, mostrarte el orden cronológico. Dice el orden cronológico que Jesús les habló a la salida del templo, pero les vuelve a hablar en la última cena. Porque para que sepas, la última cena no solo fue partir un pan, poner un vaso con fruto de la vid y decir esta es mi copa, que es lo que a veces pensamos que ocurrió en la cena. En la cena el Señor les promete la venida del Espíritu Santo. En la cena les dice que no los va a dejar huérfanos. En la cena les dice no se turbe vuestro corazón, porque Él se iba a ir. Lo que pasa es que nosotros enfatizamos solamente los textos que hablan acerca de la copa y el pan. Pero cuando tú lees Juan te detalla lo que se habló en esa cena. Y en el capítulo 14, verso 1, Jesús les dice en la cena, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues, por eso me voy. Anteriormente Jesús les había dicho, a donde voy yo, ustedes no me pueden seguir ahora, me seguirás después. Ahí es cuando Pedro le dice, Señor, ¿cómo que no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Todo eso ocurrió esa noche ahí. Esa noche crucial, antes de que él fuera apresado. En la noche donde él cenó y en la noche donde él oró, cierto, a un tiro de piedra. En el monte de los olivos. Y les dice, si yo no me fuera, o si así no fuera, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los discípulos recibiendo esta enseñanza. Y si me fuere, os prepararé lugar. La iglesia primitiva nunca fue ignorante de qué pasó con Jesús después de que ellos lo vieron ascender y desaparecer en las nubes. Ellos sabían, el Señor está en los preparativos. Y vendré otra vez. ¿Para qué? Para mostrarme, no. Para tomarlos. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. ¿A dónde va, Señor? Al Padre, al cielo de gloria. Y sabéis el camino. ¿Cuál camino? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Por eso es que esta mañana es una mañana de gloria, porque hemos seguido al correcto. Estamos corriendo y recorriendo el camino correcto que nos lleva a la gloria eterna. Hermanos, fue en este episodio donde ellos asumieron lo importante que sería este evento respecto de la salvación de los redimidos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y quiero terminar con esto. Muchas doctrinas le han quitado el peso al arrebatamiento como único evento superlativo de salvación eterna, precisamente porque malamente se cree que existe otra manera de llegar al cielo que es la morada de Dios.
¿Y cuál es ese evento que se cree que nos puede llevar al cielo y que es equívoco desde el punto de vista doctrinal? La muerte. ¿Qué dice la gente cristiana cuando uno de los hermanos en fe muere? Se nos adelantó el hermano. Ahora está ya viviendo con el Señor. ¿Lo has escuchado? La gente dice que el hermano en Cristo se fue al cielo a vivir. Pero si los que mueren se van a vivir al cielo, como se nos ha enseñado malamente, ¿cuál es la razón de que Jesús vuelva a buscar a los que murieron en Cristo? Si ya están viviendo allá. ¿Te recuerdas lo que dijo Pablo respecto a la venida del Señor? Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Para qué resucitar a los muertos si ya están en el cielo disfrutando de Dios? Hemos llegado a predicar cosas tan ilógicas que le hacemos creer al creyente que el que se murió en Cristo se fue al cielo y estando en el cielo, sentado en los pastos celestiales, disfrutando de la gloria, de repente, ¡hey! A la tierra. ¿Y por qué? Porque te toca resucitar. Pero ¿y para qué voy a resucitar? Para que te traigan de vuelta acá. Y entonces el muerto en Cristo, ya bueno, ya. Resucita, lo toman y vuelve a llegar al cielo. Y nos va a decir, oye, yo ya estuve aquí. Ese lugar es mío. Yo llegué primero. Ilógico, porque no vemos la Escritura con la claridad que ella misma te da. Porque ningún muerto en Cristo ha entrado a morar con Dios el Padre. Jesús no le dijo al que estaba al lado de él en la cruz, hoy estarás conmigo en las habitaciones celestiales. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay que hacer una gran diferencia entre el paraíso y el cielo de Dios. Como hay que hacer una gran diferencia entre el infierno y el lago de fuego. No tengo todo el tiempo para explicarlo. Pero cuando Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, es porque ningún muerto en Cristo ha entrado a vivir al cielo. Hay personas que han entrado al cielo. Pablo dice que él conoce una persona que entró al tercer cielo. Juan mismo en la isla de Patmos dice que lo tomó el Señor con una voz, le dijo, sube acá, y subió al cielo para ver, pero no para vivir. ¿Dónde están los muertos en Cristo ahora? En un lugar de espera, en el paraíso. Algunos también le llaman, o algunos creen que este lugar se llama el seno de Abraham porque Jesús habla de él, ¿no? Donde Abraham está en un lugar y donde el rico está en otro, en espera. Pero el día que Dios preparó para que los hijos entren a su cielo es el día cuando Cristo venga. ¿Está aquí? Primera Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que cuando venga el Señor, lo primero que va a ocurrir es la resurrección de muertos. ¿Y por qué tiene que ocurrir la resurrección de muertos? Porque los muertos tienen que resucitar para que todos juntos seamos sacados de aquí. ¿Es aquí? Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué es importante estar preparado? Porque si la muerte te alcanza ahora, te toca esperar el arrebatamiento. Porque los muertos en Cristo, como los que quedaron, tienen un puro día para entrar a esa gloria. El día
en que la trompeta suene y las puertas que separan al mundo natural y terrenal de la gloria se abran. Porque al único que se las abren es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que debemos irnos con el Señor. Amén. Es el momento de darle valor a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Están acá? Bueno, vengan los músicos porque vamos a dejarlo hasta acá. Hermanos, el arrebatamiento es el momento de la historia en donde las puertas del cielo se abrirán. Eso que está cerrado para los hombres, eso que impide que alguien pueda ir a vivir allí. Pablo dice en uno de sus escritos: yo conozco un hombre hace 14 años, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue al tercer cielo. Pero no solo fue al tercer cielo, Pablo dice que también fue al paraíso y oyó cosas. Juan subió al cielo. David tuvo una visión del cielo. Dijo: mi Señor, siéntate a mi diestra. Isaías entró al templo de Dios en los cielos y vio al Rey sentado en su trono. Pero nadie ha entrado a vivir allí. La gran promesa de la herencia, nadie la ha recibido aún. Cuando Pablo dijo: he acabado la carrera, ¿te recuerdas? He guardado la fe, he peleado la buena batalla. Dijo también algo que es muy interesante. Por lo demás me está preparada la corona que el Señor me dará en aquel día. Hay un día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La venida del Señor Jesucristo es un evento tremendo de la historia y del plan de Dios de nuestra salvación. Y a nosotros nos ha tocado algo que es poderosísimo: ser la última generación. Hubo hermanos nuestros que no vieron ni una fracción de lo que nosotros hemos visto en señales cumplidas. Hoy muchos están hipotecando su salvación, no entendiendo que si el Señor viene y no se van, no hay ninguna posibilidad. Este no es el tiempo de jugar. Bueno, nunca ha sido tiempo de jugar, porque tú te puedes encontrar con la muerte en cualquier minuto. Pero hoy no solo es la muerte, estamos a un paso de que suene la trompeta. Y yo te hago la misma pregunta que te hice al medio del mensaje: ¿cómo está tu condición espiritual hoy para aquel día? Si tú encuentras necesario esta mañana, en un arranque de sinceridad, reconciliarte con el Señor, hacer compromisos serios de tu vida cristiana, ponte de pie. Si no, quédate sentado. Hoy muchos necesitan santificarse nuevamente. La santificación que es necesaria para la venida del Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Padre, gracias te damos por hablar a nuestras vidas, por revelarnos tus misterios, por enseñarnos todo tu evangelio. Hoy queremos prepararnos para tu venida como debe ser.